En este quinto espacio de Catedroscopio ponen voz y ponen rostro Sonia Beroiz, Ana Turcan, David Ascorbe y Juanma Hurtaso. Hace unos días alguien me interpelaba de forma muy directa. ¿Puede ser un museo sostenible? ¿Es el Museo Diocesano de la Catedral de Pamplona un museo sostenible? Por supuesto. Con la misma efectividad de la pregunta, la respuesta se hace de una manera sencilla. Los elementos que constituyen, y con alguno de nuestros colaboradores lo hemos hablado, los elementos que constituyen prioritariamente la construcción tanto de la catedral y obviamente del museo son la piedra, la madera, el vidrio, elementos como la cera, elementos sostenibles. Y luego están los espacios verdes. Hay que descubrir los espacios verdes del Museo Diocesano. Descúbranlos. Ese claustro, ese claustrillo que se ve desde Occidente. Se ve el medio ambiente, se ve lo sostenible, se ve un museo con mucho pasado, con mucho presente y fundamentalmente con mucho futuro. Háganme caso, es sostenible. Hola, soy Sonia Beroiz, calígrafa y diseñadora gráfica en CoStudio, y nos veremos aquí cada semana en el Catedroscopio y nos juntaremos para hablar de caligrafía. Decía yo la semana pasada, Sonia, hola, hola. Decía yo la semana pasada al despedir el espacio dedicado al mundo de la caligrafía, fundamentalmente de la caligrafía latina, que todo lo que diga Sonia en este espacio y fuera de micrófono también nos lo tomaremos al pie de la letra, nos lo tomaremos siempre en serio, porque ella es una persona seria. Estamos hablando de la caligrafía, estamos hablando de lo que aporta, de lo que en un momento determinado quiso aportar y tal vez las circunstancias históricas no le permitieron. De los ataques que ha tenido. Es un ataque como diseñadora, como calígrafa, sobre todo como artista de la letra. Y permíteme, ya sé que eres mujer a la que no le gustan las definiciones tan estrictas, pero como auténtica escultora de la letra. Sonia, cuando oyes, te enteras, sabes, lees que a los niños se les prohíbe prácticamente escribir a mano. Es como un torpedo en la línea de flotación. Sí, de hecho es un tema que quería haber tratado la semana pasada, que nos quedamos ya con el tiempo muy justo para poder desarrollar este tema porque también lleva para mucho. La verdad que produce dolor. No soy la única persona, o sea, en el mundo de la caligrafía se considera un auténtico error, precisamente porque la caligrafía no solo es comunicarse o mostrar, estamos hablando de mucho más. Es una capacidad, o sea, es una disciplina que da capacidad para poder reflexionar y que ayuda a otros aspectos como la motricidad o la psicomotricidad. De hecho, también a la gente mayor le viene muy bien practicar, bueno, esta disciplina, como puede ser también, por ejemplo, la ilustración o el dibujo, ¿no? Disciplinas en las que tienes que dedicar un tiempo y un espacio, ¿no? Y una respiración, vamos a decir, para poder desarrollar unas formas y unos signos, ¿no? Entonces, en este caso, para estas nuevas generaciones que realmente necesitan ir más despacio para poder asimilar conocimientos, para poder transmitir una información, para poder ellos mismos llegar incluso a conocerse, ¿no? Porque quieras que no, el desarrollo desde la escritura, desde la mano hasta el cerebro, todo requiere una serie de funciones y de mecanismos, ¿no? Que son muy importantes para el funcionamiento mental. Entonces,
por ejemplo, que se derive a una escritura ya más puramente técnica y que sea de teclado, cambia muchísimo el sistema, sobre todo porque ya está interviniendo otra faceta, ¿no? Yo suelo contar la anécdota, por ejemplo, de cuando aprendí el uso, el manejo del ordenador, que yo iba por la calle y me daban ganas de darle al comando Z, ¿no? Para poder volver atrás, ¿no? Es otra manera de pensar, otra manera de estructurar, que realmente no es una figura real, ¿no? Utilizamos otro tipo de mecanismo. En cambio, cuando tenemos un papel, tenemos una herramienta, es otra manera de expresarse, es otra vivencia, y creo que es necesaria para los niños experimentarla. No solo utilizar ese primer lenguaje, esas primeras mayúsculas y luego unas mayúsculas, y luego ya irnos a algo más, ¿no? Sin embargo, Sonia, yo he leído en algún sitio que países como Suecia, donde se prohibió la escritura manual, se está volviendo a ella precisamente porque hablan de esas 4 zonas cerebrales que dice que se ponen en marcha cada vez que nosotros dibujamos una letra. Porque ¿la letra se escribe o la letra se dibuja? Depende. Esa pregunta no estaba en el guión. No estaba en el guión, pero te voy a responder con otra. ¿Estamos hablando de escritura o de caligrafía? Estamos hablando de caligrafía. Estamos hablando de caligrafía, sobre todo porque la escritura, yo creo que la escritura, corrígeme si me equivoco, y aquí, Sonia, nadie va a discutir, yo el primero, que la especialista eres tú y con mayúscula, pero yo diría que la escritura es plasmar un pensamiento, un mensaje, plasmarlo sobre una superficie, papel, madera, me da igual, una superficie. Sin embargo, la caligrafía tiene un punto de arte, y si no, que se lo digan a aquellos que dicen qué caligrafía más mala tengo. Bueno, pues entonces todos esos habría algún día a ver si tenemos tiempo de por qué dicen que es por los apuntes. ¿Por qué los médicos tienen fama de tener tan mala caligrafía? Que por la velocidad de los apuntes, ¿no? Eso es lo que suelen decir. Pero insisto, caligrafía es un arte. El escribir tendría que ser considerado un arte. Es un arte. La verdad es que hay muchas definiciones para lo que sería la caligrafía. No hay una definición estricta. O sea, puedes hablar con varios calígrafos o calígrafas y te pueden definir un poco lo que ellos reflexionan. Yo, después de haber leído varias opiniones y varias frases, yo me acuerdo que me quedaba con una que creé yo a raíz de varias, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo hablar de la cultura del signo, ¿no? Que genera luego también un ritmo y una expresividad, ¿no? Porque tiene que tener también un ritmo y una expresión, si no carecería también de sentido esa propia caligrafía, ¿no? La cultura, por ejemplo, del signo, sobre todo lo leí en un artículo que hablaba sobre la caligrafía japonesa y cómo cuando... Bueno, tengo que decir que la caligrafía japonesa es herencia de la caligrafía china, y entonces ahí es cuando se dijo después que la caligrafía japonesa creó una cultura del signo, porque lo que hizo fue adaptarla, ¿no? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, podemos hablar de una caligrafía que puede ser artística o una caligrafía de formación, pero que al final puede derivar en una adaptación. Es decir, la caligrafía artística, que ya hablaríamos de caligrafía referido como arte, pero también hablamos de la caligrafía como formación de, por ejemplo, estilos históricos. Pues, por ejemplo, puedo impartir un curso de caligrafía itálica histórica, o de caligrafía carolingia, o de Carolina. Es decir, yo puedo hablar de diferentes estilos y que se quede como algo muy formal de una interpretación que yo he hecho, por ejemplo, de un manuscrito, ¿no? Interpretación porque, al fin y al cabo, es interpretación en base a algunas letras que yo puedo llegar a elegir y las diferencias que puedo llegar a ver entre las similares, ¿no? Pero bueno, al final lo que conseguimos es que las personas que están estudiando esa caligrafía vayan adquiriendo ese conocimiento de manera formal. Luego ya con la continuidad y la práctica diaria es cuando el objetivo principal, y sobre todo es el más importante, es que
ya interiorices ese estilo y entonces ya crees tu propia cultura del signo, vamos a decir, ¿no? Recuperando ese fragmento, ¿no?, de este artículo, ya pues, tu personalidad, lo que hace tu personalidad es adaptar ya ese estilo y ya crear lo tuyo y darle una seña de identidad. Sigue siendo una itálica, pero va a ser también tu itálica. Tu itálica. Exactamente, por eso siempre hablamos de la itálica de Juan Dicías, de Arrighi, etc. Tú y tú, nuestro tiempo se terminó. Semana que viene nos vemos. Sonia, ha sido como siempre un placer. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta la semana que viene. Hola, soy Ana Turcan. Hoy haré hablar mi violín desde el refectorio, el Scherzo Caprice de Kreisler. Hola, soy David Ascorbe, técnico del Archivo Diocesano de Pamplona y de la Catedral, y nos vemos en el Catedroscopio. David, bienvenido una semana más. Muchas gracias. Vamos a seguir con esa historia. Yo diría que las exposiciones, corrígeme David, tú que acabas de vivir la experiencia ahora de comisariar la exposición dedicada a la entronización, al 75 aniversario de la entronización de la Virgen, toda exposición conlleva una serie de satisfacciones, de alegrías, de problemas, que por suerte casi todos se solucionan. Hablábamos la semana anterior de la alegría que te produjo profesional y personalmente cuando descubres la documentación, incluso las fotografías, los planos del antiguo altar del año 1946, altar de la Catedral de Pamplona. Pero ¿qué se ha quedado en el tintero? Vamos a mirar la cara oculta de la luna, ese documento, esa fotografía, ese plano, ese dato, esa cosa que has estado detrás de ella, que te ha quitado, me imagino que incluso un poco el sueño, diciendo, pero ¿dónde estará? Tiene que estar en algún sitio. David, ¿ha habido cara oculta de la luna? Sí, por supuesto. Imagino que en todas las exposiciones y en todos los trabajos siempre se queda algo en el tintero
o luego dices, ay, me gustaría haber incluido esto. En este caso, a mí me hubiera gustado que se incluyeran 2 cuadros que fueron pintados por Jesús Basiano, uno sobre una imagen de la Virgen preciosa, casi a tamaño natural, y otro de una vista de la Plaza del Castillo en el momento de la coronación, vista desde el balcón del casino principal, en el que se aprecia perfectamente la ingente cantidad de personas que acudieron a ese evento. A mí me parecía que era un gran momento para resaltar otra vez la figura de Jesús Basiano y ver no solo la típica exposición con alguna fotografía y muchos documentos, sino también cómo eso se trasladó incluso al arte, o sea, hasta qué punto fue importante ese evento para los navarros. Y luego hay otra pieza que sí, que además tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a Navarra, a lo mejor, porque es un elemento propio del ceremonial de la coronación de los reyes de Navarra, como es el levantarlo sobre el pavés, ¿no?, al rey. Y eso se hizo también con Santa María la Real. Pues me hubiera gustado que ese pavés que se construyó para la ocasión apareciera en la exposición. David, casi toda exposición siempre hay excepciones a toda regla, pero todas las exposiciones tienen su proyecto en un momento determinado que nace un día nace el proyecto, nace el desarrollo de ese proyecto y la realización del proyecto, cuando ya se ve materializada. Tiene un tiempo de permanencia, un tiempo de duración y un buen día se baja la persiana y bueno, se queda en el recuerdo. Sin embargo, esta exposición tiene su legado en forma de libro. Un libro que me imagino que debió costarte su tiempo. Hablábamos antes de noches sin dormir, me imagino que noches de poco sueño y mucho ordenador, ¿no? Sí. La verdad que hay que invertir muchas horas para escribir. Quizás más que el momento de escribir es todo el proceso que hay de estructurar la información, de pensar qué quiero decir y de ponerte a escribir. Y luego volver a retomar otro día el momento de escribir no es sentarte y ponerte a escribir, no empiezas así, sino que igual para escribir una página estás pensando media hora y luego ya todo fluye. Pero ha sido difícil, sí, y bueno, y que uno lo tiene que hacer en el tiempo que puede, con la familia, y necesitas estar concentrado y efectivamente ha privado de sueño. Es casi, se podría decir que la exposición ha tenido un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo en paralelo. Una, la exposición en sí misma, el conseguir objetos, documentos, y otra, la escritura del libro, que sí, que se nutría de muchos de esos documentos, pero como bien dices, bueno, ha habido que dedicarle horas. Un libro que está a la venta, un libro que se puede comprar, ¿no? Sí, está a la venta en la librería diocesana y en algunas librerías de Pamplona, para todo el que le interese no solo el tema de la coronación en sí, sino también habla de las restauraciones que tuvieron lugar en la catedral en esos años, que se adecuó precisamente para la coronación, piezas de arte, un poco también de historia de Navarra, de cómo entronca esa coronación con el sentimiento de pertenencia a Navarra a través del ceremonial de coronación de los reyes de Navarra. Un poco variado. Es un libro que se sostiene pues, en parte en la religión, en parte en el arte, en la propia historia, etcétera, etcétera. Es decir, que está abierto a muchos frentes. David, ¿qué es lo mejor que has oído de la exposición que montaste? El mejor comentario. Ese que te tocó la fibra, que disimulaste, pero que en el fondo dijiste, caray, oye, qué bien. No, sí. Sí. No sé, no las palabras en concreto. Lánzate, David. No las palabras en concreto, pero bueno, el reconocimiento de nuestro arzobispo cuando se la enseñé personalmente y explicándole con todo detalle, y quizás el cabildo también, que creo que estuvo contento de que se hiciera esta exposición, de que se pusiera en valor lo que hicieron sus antepasados, no de sangre, pero de función en el cabildo, ¿no? Otros cabildos anteriores, y de que se ponga en valor pues todo lo que ha conseguido
conservar de patrimonio y de conocimiento y de como institución. Esperamos tener la satisfacción de tenerte la próxima semana también, como los canónigos y nuestro propio arzobispo tuvo esa satisfacción de ver la exposición. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Muy bien. Juanma, ¿hay cantera? Sí, hay dos chavalillos, bueno, dos chavalillos. Hay uno, Álvaro, que claro, ya tiene una edad en la que juega en el Anaitasuna al balonmano. Claro, si tiene partido, no va a la campana, pero normalmente va. Hay otro, Javier, que su padre también es campanero, que este viene todos los días. Hay otro chavalín que es sudamericano, majísimo, que va a la Torre Sur. Yo creo que siempre habrá quien vaya a tocar la campana María. La campana María y las de la Torre Sur. Juanma, ¿hacéis cantar a la campana? Yo más bien pienso que sí, porque, y me suelen decir, ¿cómo haces para que sustituyan al que está tocando o a mí? Y les digo, pues con el pie doy pasos y cada paso es 1 segundo. 30 segundos, cambio de tercio. Y entonces en ese pataleo, pues hay veces que pongo hasta música interior, pero música. Y el compás me lo manda la María. Cuando vas de viaje por ahí, ¿tienes de formación profesional campanera? ¿Vas a ver campanas? ¿Quieres oírlas tocar o no? ¿O simplemente es, tú eres de Pamplona, aquí está Si la veo, la veo, si la veo, la veo, y si no la veo, pues no la veo. Pero las campanas de Pamplona, no sé si será porque soy de Pamplona, pero las campanas de Pamplona a mí me chiflan, me quitan el... Claro, cuando te despiertas a la noche, pues igual dices, mañana tenemos campana. Tengo un invitado, pero igual hay algún compañero mío que viene con amigos suyos o lo que sea, y está dándole a la campana. Juanma Urtasun, gracias por haber compartido este ratito con nosotros y sobre todo gracias porque contagias doblemente. Y me explico, contagias el entusiasmo por la campana y vuelves a contagiar cada vez que tocas la campana María. Por lo tanto, es un doble contagio. Gracias, de verdad que un abrazo y enhorabuena por el ejemplo. Ojalá hubiesen muchos así. Gracias. A vosotros, por dejarnos subir allá arriba, por todas esas cosas que tiene la campana, todas, un montón, que subes, ves Pamplona, que ves los Pirineos allá al fondo. Ya suelo decirle yo a la gente, hoy está el día raso y no sé si se ven los Pirineos, no sé si es Belagua o si es el Himalaya, pero ahí están los Pirineos porque se ve la nieve. Ves a la gente que sube, que miran así, hay gente que aplaude, pues muy bien, pero sin más. Nuestro aplauso, Juanma. Gracias. Gracias a vosotros también. Un placer. Está dándole a la campana.